de Apartados, ¿cómo se sienten? Qué alegría estar por aquí de nuevo con el equipo de Apartados. ¿Cómo están, muchachos? Cuéntame, ¿cómo se sienten? Bueno, yo estoy supremamente feliz de estar otra vez con ustedes, muchachos, y obviamente de compartir con todo el pueblo de Apartados. Yo estoy sumamente agradecido de Dios por estar una vez más aquí con ustedes, con mis hermanos, con el público, como dice Jorge, el pueblo de apartado. De verdad que me encanta estar aquí nuevamente y poder llevarle a ustedes un mensajito bonito. Qué alegría tenerlo por aquí de nuevo, Esther. Qué bueno verte. Estamos encantados y hoy tenemos un tema muy especial que vamos a compartir. Y quisiera que fuera Esther, ¿verdad? Que nos dijera un poquito de qué vamos a hablar hoy. Bueno, antes que todo, darle las gracias a nuestra familia de La Voz de María, que está con este proyecto de La Voz Radio, ¿verdad? Que nos recibe aquí, esta nuestra casa. Sucede, muchachos, que hay una palabrita, hay una frase que muchas veces es a veces hasta desconocida para los cristianos. Eh, y por eso incluso ni se utiliza muchas veces. Y tú sabes que yo le Ay, decía a mamá. Jorge que a mí me encanta quitar el término cristiano y ponernos católico. Sí, totalmente, totalmente. Hay que tener esa cultura, ¿no? Exacto, Clara de católicos cristianos. Obviamente, todo católico es es cristiano. cristocéntrico. Exactamente. Sucede y acontece que hay una palabrita que a veces es muy desconocida y que por ende nosotros los católicos no la utilizamos o no acudimos a ellos. Es el discernimiento. A Interesante. veces sencillamente hacemos como Pedro, primero actuamos y luego Pensamos. pensamos. Muchachos, ustedes que son expertos en el área, Oh. cuéntenme a mí y también a todo el pueblo de apartados, ¿qué es eso de discernimiento para ustedes? Hermana, pero usted la dura. Ay, hombre. No, Bueno, pero démosle eso a Jorge. no, Jorge, no, comienza. no, no. Ahora se tan, Ningún experto, que, pero vamos a compartirle de mi humilde experiencia, ¿verdad? Lo que yo entiendo por discernimiento. Bueno, discernir viene de esa palabra, del concepto de diferenciar, digamos, distinguir, separar. Tiene mucho significado y por eso es que a veces es confuso. Cuando me hablan de discernimiento, a veces nos quedamos como, ¿de qué me estará hablando? ¿Discernimiento? ¿Será esto? ¿Será aquello? Pero es más que, yo diría que ver cómo es la voluntad de Dios ante una decisión, cómo se aplica, ¿verdad? Ante una decisión, cómo yo escucho la voz de Dios para tomar tal acción, o sea, distinguir esto es bueno o esto es malo. La voluntad de Dios se aplica en esto, en esta etapa de mi vida, en esta decisión, en este paso que yo voy a tomar. La voz de Dios está presente. Esta es la voluntad de Dios. Entonces yo entiendo que para discernir hay que estar conscientes de lo que nos dice la palabra. ¿Qué dice Dios de respecto a esta acción que yo voy a tomar, a este camino que voy a cruzar? Este trabajo que voy a tomar, ¿me conviene? ¿Es lícito? ¿Es lo que Dios quiere para mí? ¿O esta relación en la que yo voy a entrar con esta persona, ya sea una relación amorosa o, o de cualquier tipo, es conveniente para mi alma? O sea, es bueno, de verdad, es válido. Yo entiendo que el discernir es saber elegir eso que realmente le conviene al alma, eso amén. Wow. que me hace crecer, que le hace bien a mi alma y que me pone en paz y en esa gracia con Dios. Muy, muy interesante. Bueno, realmente partiendo de lo que Jorge dice, uy, nos dejas más locos todavía. Exactamente. Ay, Dios mío. Sí, porque es que, a ver, yo le doy muy duro. El dominicano, señor, noten eso. Es que, a ver, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios en este momento? En esta situación, ¿qué haría Dios? En esta situación, ¿qué le conviene a mi alma? O sea, que yo creo que este tema es Eh, otro podcast. Es Otro, otro podcast. Hermano, ok. Dice ni el podcast. no, men, es que de Otro verdad, nombre, a otro nombre. veces entendemos que nuestra vida es nuestra. Exacto. Y incluso escuchamos mucho la frase de que es una sola vida, de que, ay, es que hay que vivir la vida y no sé qué, y entonces ahí nos vamos. Precisamente yo básicamente juego mi vida como una ficha de ajedrez.
a ver si me da suerte, a ver si no. Y qué importante entonces es precisamente usar la ficha de discernir. Es que esa ficha tiene que ir dentro de mi juego. Hermano, Esa es la capicúa de la vida. Esa es la que exacto. 25 mata. Miren, yo me voy primero a la parte lingüística, o más bien de la parte del latín de la palabra, porque dentro de encontrar lo que es la etimología de la palabra, podemos encontrar muchos significados. Por ejemplo, discernir viene del latín discere, que significa distinguir, es decir, distinguir. Pero aparte de eso, si dividimos la parte del prefijo dis, que viene de distinguir y separar, y el ser de separar todas aquellas cosas. Entonces, ahí está la respuesta de una parte etimológica de la palabra, que es discernir, distinguir, separar las cosas para entenderlas. Entonces, es un punto interesante, como bien usted decía. Entendemos que muchas veces en nuestra vida actuamos simplemente por lo que nosotros queremos o por lo que nosotros pensamos. Pero ¿cuántas veces nos detenemos a preguntarnos qué haría Jesús, qué haría María en esta situación? Es decir, esa pregunta es clave en la Hmm, vida para poder discernir lo que quiere Dios, a sabienda que todo lo que quiere Dios en tu vida es bueno. Amén. Es bueno. Entonces, la parte de discernir es distinguir lo que quiere Dios para mi vida. Distinguir. Ay, pero ¿Me entiendes? eso está bonito. No, Distinguir. distinguir. No, pero una cosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una cosa quiero yo, una cosa quiere el prójimo, pero una cosa quiere Dios. Y siempre, Interesante. y es lo que usted dice, o sea, entender de qué, que todo lo que Dios va a querer para mi vida, pues es bueno. Exactamente. Y aunque yo no lo entienda, quizás, aunque a veces duele, porque nosotros muchas veces sencillamente queremos hacer nuestra voluntad. Queremos cosas que no nos convienen, como decía San Pablo. Exactamente. Todo me es permitido, mas no todo me Bien. conviene. Entonces, qué bonito es precisamente nosotros no andar como andan las vacas, que para donde una se va, ahí se va todo. No, es que yo como una persona que piensa, pero no solamente como una persona que piensa, también como una persona que hace parte de los hijos de Dios. Es que yo debo de primero, o sea, verificar, ok, si Dios me creó, eh, Dios también va a saber para qué me creó, qué misión tengo, hacia dónde voy, qué Él quiere de mí. Entonces, la voluntad de Dios, porque también se ha hablado mucho de la voluntad de Dios, es precisamente yo vivir eso que Dios ha pensado para mí. Y escuchaba al Fray Nelson estos días una frase que él había escuchado, pero que él me la recordó, que decía que Dios nos ama como somos, pero nos ha pensado de una forma diferente. Wow. Nos quiere de una forma diferente, Profundo. nos espera de una forma diferente. O sea, Dios te quiere, sí, así de guañingado, pero Bailando dembow. hay una situación, mi amor, Quiere lo mejor para que Él quiere nosotros. lo mejor para nosotros. Entonces, como decía San Agustín, nos has creado para ti, Señor, y hasta que no volvamos a ti estaremos Estaremos inquietos. inquietos. Entonces, en ese volver a Dios, precisamente es ese detenerme, porque también el distinguir, para yo distinguir tengo que detenerme. Exactamente. Porque si yo no me detengo, si yo lo que quiero es andar Tiene que rápido apartarse, ¿verdad? y como Pedro, Tiene que primero, apartarse. exacto, ey. Polvo de apartado. Si yo lo que primero hago y después pienso, pues por eso Pedro se llevó sus Por eso buenas el gallo cantó. boceadas de Jesús. El gallo Exacto. cantó por eso. Exacto. Entonces, definitivamente es importante saber que nosotros somos y hemos sido pensados por Dios, ¿verdad? Dios nos creó. Él sabe qué quiere de nosotros, a dónde nos va a hacer feliz, porque finalmente uno busca la felicidad, pero a veces la busca lejos o toma decisiones que nos llevan al sufrimiento, entonces después le echamos culpa a Dios. Y que nos aleja de la voluntad ¡Qué de Dios. barbaridad!
Tomamos decisiones que nos alejan de la voluntad de Totalmente, Dios. totalmente. Realmente. Entonces, yo creo que la gente en estos minutos ya como que ha entendido, uy, tengo por lo menos una idea de que, no, pero yo no puedo seguir así. Entonces, me gustaría, muchachos, que entonces le contemos a la gente de apartados. Ya yo entiendo que hay que discernir, que hay que pensar, que hay que detenerse, que hay que distinguir. Pero ¿cómo yo hago esto? Sí, ¿Cómo lo hago? qué buena pregunta, Esther. Hay muchas claves, y quisiera que tocáramos la de San Ignacio Loyola en sus claves para el discernimiento. Son 14, vamos a tocar algunas, las más de más importancia, ¿verdad? Sí. Él habla de varios puntos. Entre uno de ellos hay muchas influencias que, que nos, valga la redundancia, nos influyen a tomar decisiones, como él plantea el buen espíritu, que es ese que nos infunde a acercarnos a Dios, a buscarlo, que nos llena de esa gracia para ese desamor y ese seguimiento a Dios. Pero en viceversa también está el mal espíritu, que es que nos lleva a la tentación, al pecado, que nos conduce a lo malo, a tomar malas decisiones, ya que estamos hablando de discernimiento. Pero también hay otro concepto clave, y aquí quisiera que nos detuviéramos un poco, que es el de la consolación y la desolación. Es un concepto muy amplio, y ahí podemos entender más claramente el tema del discernimiento. Pues en la consolación es cuando nos sentimos motivados a la oración, por ejemplo. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido, si le pudiera preguntar a ustedes, con esa euforia, o sea, ese amor, ese deseo de orar con Ese fervor, sentimiento. ese sentimiento que orar, hacer un rosario no nos cuesta, ir a misa diaria si es posible no nos cuesta, ir al Santísimo a cada momento? Muchas veces estamos así, reconfortados, tenemos esperanza, y Nos da eso, gusto lo espiritual. exacto, y eso es un momento muy bonito del discernimiento, como plantea Loyola. Pero también pasa lo contrario. A veces estamos desolados, no tenemos ganas de nada, estamos en un momento gris, triste, desanimados, orar nos cuesta bastante, tener una vida espiritual íntima es muy cuesta arriba, y entonces Él nos invita en sus reglas a no desanimar, especialmente en la desolación, que no, que no cambiemos, o sea, que las virtudes que cuando estamos en consolación, que la mantengamos, que no nos mudemos tan fácilmente, sino que a pesar de que no estemos sintiendo el fervor o el amor, o que no estemos sintiendo nada en ese momento, que seamos firmes. Entonces, ese momento del discernimiento es importante, porque ahí estamos vulnerables, y si dejamos de vivir esa vida de fe, podemos caer y desvirtuarnos. El mal espíritu, como ya había planteado antes, puede encaminarnos hacia el mal. O sea, como dice en la palabra, he visto las águilas que volaban en torno al sol y cedros altos caer, o sea, muy fácilmente, como dice en el Salmo. Entonces, en esos momentos que nos sintamos vacíos, es importante mantener la fe. Entonces, quisiera que me comenten ustedes, muchachos, cuando se sienten vacíos, ¿cuál ha sido su apoyo? ¿Cómo se han sentido en ese momento de discernimiento? Mira, justamente hay que hablar lo que el Papa Francisco, nuestro querido Papa Francisco, planteaba sobre una situación. Una cosa es discernir en el día a día, que muchas veces no va a afrontarse una situación, vamos a decir, inmediatamente de la vida de fe, sino hay un discernimiento nuestro, que los católicos debemos conocer, que es el discernimiento espiritual, que es ahí donde cae y hace la diferencia. Justamente establecía en Marcos, dice Marcos 10, 17, 22, si quieres entrar en la vida, dice Jesús, ven y sígueme. Si quieres entrar en la vida, es decir, que hasta que no entremos a la vida de Jesús, a la voluntad de Jesús, nosotros estamos muertos en vida. Wow. ¿Por qué? Porque sucede con Nicodemo, no sé si ustedes vieron la serie de a mí se me va. The Chosen. 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 La parte donde Nicodemo le decían que estaba en la noche, ¿verdad? Que él estaba en la noche. ¿Por qué? Porque La para oscuridad. poder entrar a la vida de Jesús hay que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que nacer del Espíritu, de ese Espíritu Santo. Entonces el discernimiento espiritual, que ahí es donde tú vas, es cuando nosotros nos damos cuenta que para poder hacer ese discernimiento espiritual tenemos que aprender.
a escuchar, sentir, ¿verdad? Sentir y tener el corazón abierto a la voluntad de Dios. Repito, Amén. aprender a escuchar, a sentir y tener un corazón abierto a la voluntad de Dios. Y saber que el mismo Jesús nos dice, si quieres saber lo que es la vida, ven y sígueme. Y dejar de estar como Nicodemo en la noche, muerto en vida, y pasar a una vida espiritual donde lo que yo hago es a través de la voluntad de Dios. Y ahí planteo el punto de que el discernimiento espiritual, como lo mandó el Papa Francisco en el año 2018, de que la iglesia tenía que moverse a estudiar el discernimiento espiritual. Porque eso es parte. Un cristiano no es simplemente cumplir con los mandamientos, es entender la palabra, es entender lo que Dios quiere. Y ahí viene la gran pregunta. Cuando en un momento de soledad, ¿qué yo hago? Sencillo. No hay discernimiento sin oración, sin estudiar la palabra de Dios. Es decir, no existe, ni va a existir en tu vida el tomar una decisión si tú no oras, si tú no estudias la palabra de Dios. Porque vamos a ser claros, vamos a ser claros. No es que tú vas a andar por tu vida y que Jesús va a llegar y que te... No, 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 no. No, vamos a ser claros. Si tú como católico no te enfocas en lo que el mismo Jesús dice, ora, estudia la palabra, ven y sígueme. Si tú no estás dentro de esa vida, no es verdad que te va a llegar la palabra de Dios. No es verdad que Jesús va a entrar en ese momento en tu vida. Lo primero es actuar y el actuar es orar. Wow, Qué me belleza. encantó. Lo que es que me complementaron. Estos jóvenes están potentes. Porque Jorge me hablaba de la desolación. Y básicamente eso es un tema de los sentimientos, ¿sí? Y me habló de San Ignacio de Loyola, que le ha hecho un aporte riquísimo a la iglesia sobre el tema de los discernimientos. De hecho, les decimos ahí que hay un libro que se llama Regla para el discernimiento de espíritus, de San Ignacio de Loyola. Tremendo, de verdad que sí. Eso usted se lo come en una sentada, de verdad, delicioso. Pero él me hablaba de la desolación, ¿verdad? San Ignacio de Loyola dice que en tiempo de desolación, vamos a decir, en tiempo de tormenta, en tiempo Sí. de angustia, uno no debe hacer mudanzas. No. O sea, uno no debe de salir, Mantenerse. uno no debe de tomar decisiones, ¿sí? Y ¿qué es lo que nos ha enseñado? Lo contrario. Pero entonces, Franklin hablaba de algo que me llamaba mucho la atención. Ok, sentir, pero él no me dejaba algo y era escuchar. Escuchar. Sucede y acontece que nosotros únicamente nos llevamos del sentimiento. Exactamente. Y el sentimiento, hay que decirlo, no está mal. No vayan a decir, ay, estos muchachos tan... No, o sea, el sentimiento, muy lindo, sentir cositas, muy lindo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando el pecado original entró, ¿cierto? Fue por sentir. No, y se desordenó. Claro. Antes estábamos totalmente equilibrados. Imagínense que yo no iba a aguantar la vanidad del hermano porque estaba equilibrado. El mal humor mío yo no lo iba a sentir porque estaba yo totalmente equilibrada. Pero entonces, cuando el pecado original entró por manos de Adán y Eva, lo que son los sentimientos, las emociones, los impulsos, todo esto, se desordenaron y ya la inteligencia, o sea, lo que pienso más lo que debo hacer, la voluntad, o sea, ya esto nos toca trabajarlos. Entonces, algo sí que siempre es como que, ay, yo me sentí así y me hicieron esto y me sentí tan feo y no sé qué y por eso tomé esta decisión. En tiempos de desolación no se hace mudanza. Mudanzas. En tiempos de usted tener, vamos a decir, mucha angustia, lo que sea, tristeza, usted no puede tomar decisiones. ¿Por qué? Porque básicamente estas emociones, estos sentimientos ¿cómo se dice? Nos abruman Nos totalmente. nublan. Entonces, ¿cómo usted en tanto ruido, en tanto desorden, en tanta angustia, usted puede escuchar lo que decía Franklin, la voz de Dios? Pues básicamente, si me pregunta a mí, que Jorge nos hacía la pregunta, yo sencillamente me aparto en silencio, oración, mi sacerdote,
Yo tengo un director espiritual que le agradezco muchísimo, porque efectivamente, o sea, ni siquiera trato de mezclarme, Sí. porque tengo un carácter. Ay, Me siento así, sí, pero, o sea, pero es precisamente eso, o sea, porque qué importante entonces conocernos. Muy El importante, tema del discernimiento es importante muy conocerse, importante. porque quien no, quien no se conoce difícilmente llega a ser santo. exactamente. O sea, yo no recuerdo qué santo era que decía, sí, quien no se conoce difícilmente llega a ser santo. Entonces, si usted no se conoce, pues ni siquiera va a saber por qué actúa de tal forma, qué cosas me desnivelizan, o sea, qué cosas me llevan Sí, a tomar decisiones que no me convienen. Entonces, qué importante precisamente es entender esa parte. O sea, ok, el discernimiento, pero eso lleva un conocimiento también. Y si yo no me conozco, básicamente yo no voy a saber, eh, ni siquiera voy a saber cómo, en qué momento tengo que estar para poder escuchar al La Señor, palabra. para poder escuchar al Señor. Pero este tema está muy bueno. Entonces, hemos hablado de cómo discernir, de discernir como tal, quienes han hecho aportes, el Papa Francisco también, ese llamado que nos hace, pero según tengo entendido hay reglas para discernir. Sí. Muchachos, díganos. Jorge, yo le cedo. bueno, yo te marcaba algunas, Sí. principalmente de la que marcaba Ignacio de Loyola. Y antes de seguir con la regla, quisiera retomar un poquito a lo que dijiste sobre el conocimiento. O sea, qué importante para discernir es conocernos a nosotros mismos para tomar decisiones a futuro. O sea, eso va a determinar nuestro éxito en el camino que nos queda por venir. Muchos de nuestros deseos e impulsos caemos tal vez en tentación porque nos exponemos fácilmente a esas situaciones de pecado por, por no tomar en cuenta lo quienes somos, ¿verdad? Porque ahí es donde entra el discernimiento. O sea, si tú sabes que eres susceptible a ciertas situaciones con X persona, entonces no es bueno que te quedes tal vez a sola con esa persona o que te pongan en una situación de conflicto con X persona. Por eso es importante el discernimiento y tomar en cuenta quiénes somos para saber qué elegir. Entonces, entre las reglas, Porque me habías dicho tres. te había marcado cuatro: Ah, el buen cuatro. espíritu, el mal espíritu, que es lo contrario, que nos aconseja la maldad, la tentación, Ujú. el tiempo de consolación, que nos sentimos con esperanza, reconfortados o incluso arrepentidos también de que hemos retomado el camino. Y el tiempo de desolación es cuando nos sentimos solos, que no sentimos la voz de Dios, que nos sentimos en un La desierto, oración oscura. la oración oscura, que nos sentimos en un desierto, que es muy importante. Otra de las reglas que nos marca está la humildad, por ejemplo. Quisiera tocar esa porque es importante en dos sentidos. Por ejemplo, en la consolación, miren qué interesante, esa regla viene a conjugarse con las otras dos. En la consolación es importante la humildad para saber que no depende, o sea, que no dependemos de nosotros, sino que todo lo que somos es gracias a Dios. Entonces, eso nos ayuda a elegir tomando en cuenta que es por gracia, como hablamos en el episodio Amén. anterior, Franklin, Sí, ¿recuerda? sí. Lo que por gracia hemos recibido. Démoslo por gracia. Y en el tiempo de la desolación, también es importante saber que lo contrario, entonces, que yo lo puedo todo, pero con Dios. O sea, esas reglas nos ayudan a identificar cómo comportarme, cómo, es que son muy chulas y muy bonitas. Lo vamos a compartir en los comentarios, todas las reglas, para poder compartirlas y nutrirlos al que no haya leído el libro de Loyola, ¿verdad? Ujú. Y poder adentrarnos más. No sé si Frank quisiera comentar Sí, alguna otra regla. miren, yo quiero aplatanar la palabra como utilizaba una maestra mía en la universidad. Vamos a aplatanar el conocimiento, porque el plátano los dominicanos lo conocemos todo. Y quizás tenemos una comunidad que ya tan profundo en la fe no conoce muchos puntos. Pero si aplatanamos el conocimiento, entiendo que nos lo van a agradecer muchas personas. Porque realmente en cuanto a fe, no nos falta mucho. Como comunidad, como fe católica, a los católicos nos falta mucho. Pero gracias a Dios estamos aquí. Entonces,
Yo justamente en mi Instagram subía un tipo de ley, la ley de Kindle, que dice que para poder entender un problema, trata de escribirlo y ahí está la mitad del problema ya solucionado. Porque si tú sabes distinguir lo que pasa en tu vida, qué está sucediendo, y tú lo escribes, ya es porque tú estás teniendo solución de eso. Es decir, hay forma de cómo llegar. Escribiendo lo que quizá pasa, escribiéndose al mismo Señor, tú puedes encontrar parte del discernimiento. Porque lo que Dios te lleva en ese momento, cuando tú escribes lo que te está pasando, es el momento donde quizás Dios te está orientando a lo que vas a escribir. Eso pasó con lo que escribieron los evangelios. Quien orientó a Marcos, a Mateo, a Lucas, a Juan para escribir los santos evangelios fue el mismo Espíritu de Dios. Entonces, al escribir lo que te está pasando y escribírselo como si tú se lo estuvieras escribiendo para que el mismo Jesús lo pueda leer, tú vas a encontrar orientación a ello. Te los recomiendo, funciona, es una, he comprobado, hasta a lo que le gustan que se diga, es comprobado científicamente, ¿verdad? A lo que le gusta, pero también lo que se escribe, porque el mismo Jesús escribió su palabra. Entonces, un punto interesante, y es donde voy. Justamente hay un libro, miren, me estoy yendo para podérselo aplatanar, que a Jorge se lo indicaba, que era el vendedor De sueños. más Más grande del grande del mundo, mundo. de O. Matino, que los recomiendo. Él establecía en uno de los pergaminos, mire, me estoy saliendo, vamos a decir, de la parte técnica espiritual, de la parte de la fe, para poder aplatanar. Él decía, en uno de los pergaminos, el último justamente, que él no oraba a Dios pidiéndole, diciéndole, Señor, dame esto, dame lo otro, sino diciéndole, Señor, dame dirección para entender lo que tú quieres para mí. Qué lindo. Amén. El primer Amén. paso para discernir es ser esclavo de la voluntad de Dios. Repito, el primer paso para discernir es ser esclavo por voluntad. Esclavos voluntarios, Eso es voluntarios importante, ¿eh? a la voluntad de Dios. Y no pedirle a Jesús, Señor, mándame esto. No, no, no. Señor, dame la dirección de cómo tú quieres que yo resuelva tal situación. Y ahí viene una cosa, que una de las reglas también, y hablaba el Papa, del discernimiento comunitario. Y yo aprendí algo, y esto es un pequeño testimonio en una de las charlas, y era que, por ejemplo, yo iba al Santísimo, yo oraba en la noche, yo oraba en la mañana, yo oraba en el almuerzo, yo oraba en cualquier momento. Pero siempre cuando oraba era por mí. Y quizá decía, Señor, cuida a los niños, cuida a las mujeres, a las solteras, a las madres, y por ahí María se va, lo general. Pero nunca me llegaba a la mente. Decía que cuidara a mi mamá, que cuidara a mi papá, a mi esposa, pero nunca me llegaba a la mente de pedir por lo que también esa persona quizá estaba pasando. Repito, fácil. Y tú te haces la pregunta, cuando tú vas al Santísimo, tú oras por tu comunidad, es decir, por las personas que están cerca de ti. Señor, mira, si tú tienes que darme a mí información, palabra, eh, algo que yo tenga que decirle a Esther, a Jorge, Señor, dame la oportunidad de decírselo, algo que ellos necesiten que tú le envíes a mí, Señor, úsame como un mensajero para Esther, para Jorge, yo estoy a tu disposición. Mira, Señor, permite que los planes de Esther se cumplan, ayúdale en sus metas. Es decir, yo oro por mi comunidad. Es decir, Hay una es relación de Amén. amistad con Dios. exactamente como el discernimiento no es solo personal, es comunitario. Porque Dios utiliza a los ángeles y tú eres un ángel terrenal, porque tú eres un hijo de Dios. Entonces, al ser un hijo de Dios, tú también puedes discernir por otro. Porque hay muchas cosas, y escuchen esto, Dios no les revela a todo el mundo una información, porque no todos somos o tenemos el corazón para recibirlo. No estamos en el En momento, el no estamos momento, preparados. exacto. Porque era, o sea, es una amistad con Dios, Pero constante. puede ser, Esther, que yo tengo una situación y estoy orando por esa situación, pero yo no estoy preparado para entender lo que Dios quiere. Y Pero en tu oración, tú lo encuentras y me pe- dices, Franklin, pero tú estás incluso, orando por me ha pasado. pero incluso, el Señor pueda que te lo haya mostrado varias veces, pero Claro, tú no has tenido, o sea, no tienes esa claridad para ver las cosas, para entender las cosas, para escuchar
lo que Dios te está diciendo. Y efectivamente puede venir incluso, por eso yo ahorita mencionaba a mi sacerdote, a mí me encanta. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo me siento a hablar con él como que yo estoy hablando con un amigo. Y hay cosas que desde otros ojos se pueden ver de una forma diferente. Se pueden ver de una forma diferente. Pero a la medida de que yo me voy más profundo con Dios, tengo más la oportunidad de poder escucharlo mejor, con mayor claridad. Porque obviamente, si yo no sé cómo usted se comunica, yo lo voy a entender. Por ejemplo, que vamos a decir un francés, que nos comienza a hablar francés aquí, uno se queda, Dios mío, Bonjour. bendito. No, porque por lo menos eso. Lo conocemos. Vamos a ver, un turco. Bueno, un turco, la diré bien, Qué amigo. difícil. Un turco, ¿cómo lo hago? O sea, yo no lo puedo entender ese idioma. Entonces, eso mismo pasa con esas conversaciones. El Señor, desde que nos levantamos, está como que haciéndonos señas. Hola, que te preparé este día para ti y te quiero contar tal cosa. Te va a pasar esto, pero mira. Pero uno está tan embolatado, el Concentrado en sistema, o otras sea, está cosas. tan dentro del sistema que obviamente decía Pablo esto, que uno de los más grandes goles que ha dado el demonio es que se le ha quitado la capacidad de pensar a la gente, de pensar. Y Entonces, justamente obviamente, es una parte sí, del es que discernimiento. usted tiene que Pensar, tener detenerse, cabeza. es que tiene que detenerse de alguna forma. Pero entonces, muchachos, eh, bueno, me he apartado. He buscado esos espacios, he pedido incluso quizás una dirección de algún hermano de comunidad que también pueda tener de alguna forma u otra la forma de ayudarnos, ¿cierto? Un sacerdote, lo que sea, hasta un mensaje, hasta un video, un testimonio. Pero entonces, ¿qué hago después? Muy bien. ¿Qué yo hago después? Después de todo ese proceso, como marcaba Esther, que hemos discernido, que ya nos hemos dado cuenta de qué nos dice Dios, qué tenemos que hacer, y que ya incluso lo estamos haciendo en un sentido. Lo importante después de haber hecho el discernimiento, o sea, de esa conversión, que también el discernir va de la mano con la conversión, porque ya que hemos discernido, no podemos permitirnos seguir igual, tenemos que cambiar y caminar hacia la voluntad de Dios, como marcaba Frank. Tenemos que mantenernos vigilantes, o sea, luego de que hemos discernido de que, bueno, ya yo entiendo esto, ya yo distinguí, esto no me conviene, esto no le hace bien a mi alma, voy a dejar de hacer este hábito, voy a empezar a adoptar esto a mi rutina, voy a orar, voy a ir a misa, voy a confesarme, como me acaba de decir, qué importante Fundamental. es la confesión cuando hemos caído. Bueno, ahora yo tengo que mantenerme vigilante, porque si me descuido, o sea, desde ese primer cambio, puedo caer fácilmente. O sea, ya yo limpié la casa, ¿verdad? Pero si yo no hago que Dios habite en ella, entonces va a venir el demonio y la va a habitar fácilmente Sí, sí. y voy a caer tal vez incluso peor, o sea, peor que como estaba, porque muchas veces el pecado es ese deseo de alguna virtud, de un deseo que queremos suplir una necesidad y estamos cayendo al pecado para agarrarnos de eso, la gula, por ejemplo, o la lujuria, o eso que es nuestra debilidad, para suplir una necesidad, no le estamos llenando de Dios. Entonces, cuando hemos discernido, que hemos decidido ya que eso es lo que me conviene, tenemos que habitar nuestro ser de Dios y mantenernos vigilantes. O sea, y quiero marcar para terminar esta parte una de las reglas que decía Luyola, el secreto. ¿Y qué marcaba el secreto? O sea, que Satanás tiene poder en eso en tu talón de Aquiles, en lo que tú caes. O sea, él se En lo aprovecha. que más te gusta. Y qué importante es la dirección espiritual, o sea, la confesión, señores. Cuando yo le confieso a Dios mi pecado, que el sacerdote me indica dirección, porque estamos hablando de discernimiento, o sea, ya Satanás pierde poder. Y al liberarme Dios de ese pecado, me da poder sobre él para no volver a caer. Incluso la tentación, por ejemplo, el demonio es tan sucio que solamente usted tiene que descubrirlo, o sea, cuando él se siente descubierto, él corre, porque a Exacto, él no le gusta la claridad. exactamente. Y sí, miren, esa pregunta es interesante. ¿Qué hago después que entendí la voluntad de Dios?
y es sencillo, es actuar. Es Ey. actuar. ¿Y qué es actuar? Por ejemplo, vamos a poner una, porque me gusta, ¿verdad?, hacer que la gente entienda. ¿Qué puede pasar en nuestra vida en un momento? Sencillo. Usted, como hombre, eh, está conociendo a una persona, una mujer, está conociendo, ¿verdad? Y usted viene y sencillamente usted ve acciones que esa persona hace con usted. Y usted se hace la pregunta, ¿es la mujer que Dios quiere para mí? ¿Y soy yo el hombre que necesita esa mujer? Porque ni siquiera tiene que ser malo. No, no, no tiene que ser No. malo, no, no. Y ahí es que voy, Sencillamente. ahí es que voy. Eh, el discernir, mire, no sé si a ustedes le ha pasado que se han tenido que alejar de algunas cosas después que tú entiendes que eso no te acerca a Dios. Eso duele. No, Claro, totalmente. claro. Eso Porque duele. es el Porque negar el sentimiento. Es que yo lo quiero estar humano, aquí. lo humano, porque Yo quiero esto. tú y yo sentimos, por ejemplo, Sí. señores, ¿cuántas veces nosotros tuvimos que decir, amigo, a compañero, no, yo no voy ahí, yo no entro ahí, yo no hago eso? O incluso a uno O mismo. te lo ponen a pensar, A porque el uno diablo es una mismo. cosa sucia, y, perdón que le diga, como hay que decirlo. Al cachi. Yo no le digo de que Al no, cachi no, morado. yo no lo pongo santo, yo le digo diablo, porque eso es lo que eh, eh, te lo pone difícil, porque mira qué pasa. Claro, él te pone cosas que te gustan. No, y oye qué pasa, te manda a pensar, te lo manda a pensar, es decir, con situaciones diarias de tu vida te manda a pensar, porque mira, no hay nada más bueno, ¿verdad? Que tú veas, por ejemplo, tú como hombre, que una mujer te vea bien. Tú te sientes en el ¡Ey, aire. ey! Güey. Ahora, ahora, En el aire como tú se decías siente. ahorita, si tú sabes, y ahí es que viene el punto de discernir, que eso te va a hacer pecar, ¿qué tú sigues haciendo ahí? Que te va a hacer cortar con la relación con Dios. Y es que a veces Tu pensamos, Dios yo tengo que creador. pensarlo si estoy con ella, sí o no, mi hermano, pero Es que ante la duda, absténgase. Es que si usted tiene la me la quitaste de duda, la palabra, me quitaste de la palabra. Ante la duda, mm, eso, no, me quita eso. anóteme 100, No, hermano, pero ¿qué anóteme es 100, que eso? ve. Repítelo, por favor, repítelo. Ante la duda, absténgase. Ya, Ya, ya. Es como que ahí totalmente. tuve tema. Ahí Sí. tuve tema. Oye, si algo te hizo dudar, si algo te hizo infeliz, si algo te da tristeza, si algo no te hace sentir bien, si algo te da como ese susto, ¿le ha pasado a ustedes, por ejemplo, cuando era No te yo da paz. carajito, voy a decirlo de paso esto, que estaba quizá con una noviecita o algo, que daba ese sustico de que me encontraron, uno se iba corriendo, Nian. corriendo, que tú sabes que tú estabas haciendo algo que no era bueno? Dime, Discernimiento. dime. Sí. Entonces, es así en la vida espiritual. Es como tú dices, lo que te da duda y te trae tristeza a tu vida, está claro que no viene de Dios. Señores, hay momentos de cosas que vienen de Dios que no pueden dar tribulación. No puede dar tribulación, no hace difícil entender esas situaciones. Pero después de la tormenta, sale el sol. Y entonces, porque cuando decías ese negar ante ante los demás, pero hay una situación también, y es ese negar a mi propia carne, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. Es que yo no quiero eso. O sea, ¿cuántas veces uno no pelea con el Señor? Pero definitivamente este tema, muchachos, yo pienso que se deberían de hacer como los 5 podcasts que quedan. Sí, tiene mucha tela para cortar. Y eso que no mencionamos todas las De reglas. verdad que ojalá que se pueda buscar esos escritos de San Ignacio de Loyola. A mí me parece uno de los santos que más amo. Era un caballero que decía, hay una frase que me encanta de él que dice que todo caballero necesita un Dios a quien servir y una dama a quien proteger. Él tenía a Dios que servía y a la Virgen María que protegía. Entonces, ojalá que él, precisamente después de haber escuchado este podcast, pues que nos acompañe y que Amén. nos enseñe eso bonito, porque a veces uno dice, ay, qué aburrido, qué aburrido. Uno piensa como que,
Pero qué Violines, lindo violines. pero realmente nosotros muchachos no siempre hemos estado aquí y hemos tomado malas decisiones. Hemos Claro, querido hacer las cosas sin Dios y nos ha ido fatal. horrible. Y de hecho, yo me atrevo a decir que hay muchas cosas que la vamos a hacer así y que nos va a ir mal también. Pero qué bonito es uno tener a la Virgen María que le abre los brazos y también saber que Dios nos ama y que Él nos ha pensado de una forma diferente. Que Él nos ama como somos, sí, pero que Él nos piensa, Él nos imagina de una forma diferente y que Él está dispuesto a darnos todo eso que necesitamos para hacer ese sueño de Dios. Para Wow, qué hacer ese bonito. sueño de Dios. Muy bonito. Qué bello. Y entonces, muchachos, un mensaje final cortico, conciso, para nuestros oyentes. Si no dejan, seguimos la noche. Hermano, no, por favor. Jorge, tú primero, Jorge. Me ha gustado mucho este Bueno, tema. mantenernos vigilantes, como decía en la parte final. Mantenernos vigilantes como, voy a hablar de mí, ¿por qué no? Eh, Orando. O sea, hay veces que se me hace difícil, pero cuando yo no quiero, cuando el sentimiento no lo tengo, ¿verdad? Trato entonces de ponerme en una situación que me lleve a la oración, ya sea con una alabanza que me invite a orar. Cuando me acuesto pongo la música o trato de en el día de consumir ese contenido. De cuando estoy haciendo algo de un trabajo, también me mantengo con la música ahí para mantenerme en oración. Para ya llenarme de ese espíritu que cuando me toque, por ejemplo, en la noche, me gusta despedirme del día orando con Dios, se me haga más fácil ir a misa lo más posible, mantener ese contacto con la Eucaristía, recibir a Cristo. Y sobre todo, algo que me ha ayudado mucho a salir de esa desolación es la confesión. O sea, cuando estoy en ese desierto, cuando me siento inmundo, cuando estoy en pecado también, reconciliarme con Dios, o sea, y no darle mucha larga, o sea, no seguirme dando vueltas en el fango, en el lodo, revolcándome, sino espérate, esto está mal, esto tenemos que pararlo aquí. Vamos a buscarle solución, vamos de nuevo a reconciliarme con Dios, porque Él es la fuente. O sea, cuando yo estoy fuera de, me siento sin sabor, o sea, sin esa sal que es Dios. Exacto, porque si ya usted sabe que eso no le conviene, hermano, salga de ahí, corra. O si usted sabe que usted lo que tiene que ir a pedirle perdón a esa persona, a pedirle perdón a su mamá, a su papá, o si usted lo que sabe que ese trabajo a usted no le conviene, esa compañía no le conviene, si usted sabe que usted falló, hermano, haga lo que tenga que hacer, porque entonces uno dice, o sea, usted sabe ya la realidad, pero entonces qué difícil es después salir, hermano, Sí, usted que está ahí, ahora y no le estoy míreme a los gritando, ojos. no les estoy gritando. Míreme a los ojos. Eso es para usted. No hay discernimiento sin oración y sin un profundo conocimiento de la palabra de Dios, la cual nos ayuda a reconocer la voz de Jesús en medio de tantas otras voces. Repito, sin oración y sin conocer la palabra de Dios, no podemos distinguir. Entonces, le voy a dar un truco. Ey. Usted escucha quizá la palabra diaria, porque puede que no estemos leyendo la Biblia, puede que no estemos a diario con eso, pero si usted escucha la palabra diaria, si usted vio por un momento un versículo de la Biblia que le gustó, tenga en su teléfono, que como a veces yo lo hago, en un cuaderno, en algo donde usted anote, y anote de esa palabra hasta una La sola la que le lección gustó. divina. Es decir, Tremendo. usted escuchó la parte que dice que solo Jesús, yo he venido para darle vida y vida Le en llamó la abundancia. atención esa Exacto, frase. tú la notas. Ese es el eco. Lo Exacto, que es se el eco. diría en la lección divina, el eco. El eco. ¿Qué pasa con el eco, Esther? Bueno. ¿Qué pasa? Sí. Te ayuda a discernir. Porque si se te ¿Qué me puso está en tu diciendo Dios en ese corazón, momento? si se te puso en tu corazón, dice, para discernir tengo que conocer la palabra de Dios, y fue que en ese momento tú dijiste, pero eso sí es bello, eso sí es hermoso. Es que Dios te No. está diciendo algo Y todo ahí, el porque tu día, corazón y lo todo el día siente. usted saboreando eso. Pero ¿qué el Exacto. Señor me quiso decir? ¿Qué el Señor me quiso decir? No recuerdo ahora mismo, pero Profundo, Romanos profundo. 12:12 lo vi hoy. Y dije, la voy a anotar. No recuerdo, dice que su esperanza la tengan en mí. Y eso me quedó. Y es porque justamente yo ahora
tengo algo que tengo que reconocer, que la esperanza está puesta en Jesús. Amén. Romanos Amén. 12:12, que lo voy a buscar. Es decir, ¿qué yo hago? Cuando yo escucho, como quizás igual que usted, no estoy todos los días, En ¿verdad? vez- Leyendo. En vez de estar en TikTok, Yo agarro, Señor. escuché algo que me llamó la atención. Lo quédese anoté en mi saboreando teléfono, eso. pero ¿y lo por publico en qué? mis redes sociales. Entonces, usted que me está viendo, como le dije, dos cosas. Orar y la palabra de Dios. Sencillo. Y actuar. Porque si tú no actúas, mi hijo, Sí, no, claro que sí, miren. Bueno, de mi parte, el tema de poder tener a alguien, ¿verdad? Con un poquito más, que ha tenido un poquito más de camino en la vida espiritual, es tremendamente bueno. Eh, Pedirle a Dios, por ejemplo, en mi caso que tengo un director, eso no fue de la noche a la mañana, es pedirle a Dios una persona que no me acomode, pero tampoco alguien que me lleve a la desesperación, sino alguien que tenga ese tacto con mi alma, ¿sí? Pero como dice el hermano, ya discerní, debo ir, como se dice, debo dar el paso. Eh, a veces uno llega a su hogar y ni siquiera tiene que, yo conozco personas que no está escuchando el televisor, no lo está viendo, pero tiene que estar eso encendido, haciendo ruido. En el ruido difícilmente podamos escuchar esa voz tenue de Dios. Entonces, ojalá que también a partir de este podcast podamos comenzar a amar ese silencio, a escucharnos, a escuchar a Dios más bien, preguntarnos, cuestionarnos. El yoga, por ejemplo, que hay muchos católicos que lo hacen, eso no es de Dios. Y ese otro tema. Pero ¿qué hace el yoga? El yoga lo que es como que no pienses, que no sé qué. No, el Señor te dice que sí, que piensa. Al Señor le gusta hacer preguntas incómodas. A él La le fe no se gusta pelea con la eso. razón. Entonces, mi hermano, o sea, el discernimiento llega a partir de esas preguntas incómodas del día a día, del día a Wow. día. Bueno, yo, bueno, esta compañera me hizo tal cosa, me molesté. ¿Pero por qué me molesté? No, porque ella es mala, no. un Pero sentimiento. a ti, ¿por qué te molestó? ¿Será que hay una herida por ahí? ¿Será que te recuerda algo? O sea, a irnos un poquito más allá de lo ordinario. Eso yo creo que es lo que nos invita precisamente el podcast de De hoy. A irnos, a no quedarnos, ok, somos personas ordinarias, pero el Señor nos ha llamado a hacer de lo ordinario algo extraordinario. Amén. Amén. Gente del podcast, muchísimas gracias por habernos Gracias. escuchado, acompañado, por hacernos el coro. Nos Nos vemos vemos en un En la en la siguiente próxima. episodio. próxima. Gracias.